Bienvenidos a Si Pasó, donde la realidad supera la ficción. Yo soy Nani Ramos y si te interesan los casos de True Crime, sube el volumen que empezamos con el de hoy. Bueno, el caso de hoy me demostró que a veces con pequeños detalles puedes resolver un caso como pasó con este. Este fue uno de los primeros casos, para no decir el primer caso, en Connecticut que encontró un culpable basado en un hecho donde no tenían un cuerpo presente. Ya me van a entender en el transcurso del caso. Lastimosamente, la protagonista se llama Ellie Craft. Ese era su apellido de casada. Nació el 7 de julio de 1947 en Dinamarca. Se mudó a Estados Unidos tras comenzar su carrera como aeromoza. Ella era hija única en un ambiente familiar normal. Las personas a su alrededor decían que ella era muy extrovertida, muy sociable, muy inteligente, pero sobre todo demostró un interés especial por aprender otros idiomas, algo que le ayudaría mucho en su carrera futura. Cuando terminó la secundaria, ella se fue a Inglaterra a estudiar para perfeccionar su inglés, además de que se expuso a la educación internacional. Después que terminó esta etapa en Inglaterra, se fue a Francia a trabajar como au pair, que es la persona que se incluye en una familia francesa para hacer los quehaceres de la casa, ayudar con el cuidado de los niños a cambio de alojamiento y comida. Pero realmente el interés de L era perfeccionar su francés. L decidió entrar en el mundo de la aviación. Primero, trabajó como auxiliar de vuelo en Capital Airways, que tenía base en Europa. Luego se presentó a una convocatoria de Pan America World, conocida por sus siglas como Pan Am. Esto se efectuó en Copenhague y fue una de las seleccionadas. Y bueno, tras pasar su entrenamiento en Miami, se destacó como una de las mejores de su clase. En esta etapa que ella vivió en Miami trabajando para Pan Am, se alojó en un hotel que quedaba cerca del aeropuerto, donde conoció a muchos pilotos y otros trabajadores relacionados con el sector de la aviación. Aquí fue cuando, el 24 de mayo de 1969, conoce a Richard Craft, que era un piloto que estaba esperando un vuelo en el hotel donde ella se estaba hospedando. Un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Cuando se conocen, Richard se muestra muy atento, muy seguro y sobre todo muy interesado por ella. Él se enamora rápidamente y con mucha intensidad, incluso mucho más que él. La relación era un poco desigual. Ella era muy independiente, ella viajaba, trabajaba y socialmente era muy activa. Él, por otro lado, era muy posesivo, muy celoso y se molestaba mucho con el trabajo de Ellen. Amigos muy cercanos de ella dijeron de que Richard era muy manipulador, pero él lo disfrazaba de preocupación. Además, un datico muy importante es que Richard trabajó como policía voluntario en Newtown y en 1986 trabajó como policía a tiempo parcial. Por lo que Ellen hizo caso omiso a estas actitudes y lo justificó con que esa era su personalidad. Y por supuesto, siguió con la relación. Banderas rojas que no identificó a tiempo y obvio no es su culpa, pero hay veces que dejamos pasar esos pequeños detalles que después se convierten en grandes problemas. Tras varios años de relación, en 1975 ellos deciden que se van a casar y aquí es donde se marca un antes y un después en la relación de ellos, pero muy drásticamente. Se establecen en Newtown, en Connecticut, y aquí es donde él empieza a desplazar un poco su vida social para atender a sus 3 hijos. Aquí es cuando el matrimonio se torna un poco oscuro y es cuando Richard se vuelve más manipulador, más controlador de lo que ya era, por lo que ella empieza a sentirse aislada, vigilada y emocionalmente atrapada. Y por otro lado, él tomaba decisiones sin consultarla, tenía todo el control del dinero y estaba muy irritable. Pero al parecer, esta actitud de Richard tenía un trasfondo. Y sí, él empezó a sospechar que él le estaba siendo infiel. Notó llamadas y conductas un poco sospechosas, por lo que contactó a un investigador privado. Su nombre era Keith Mayo.
y confirmó las sospechas que tenía L con fotografías. Encontró a Richard besando a otra azafata en la puerta de su casa en New Jersey, aclarando así las dudas de su esposa. Al tener las pruebas en la mano y ver en lo que se había convertido su matrimonio, L lógicamente decide empezar con el proceso de divorcio. L reaccionó, a mi manera de ver, bastante inteligente, no confrontó a Richard con la foto ni con las evidencias que tenía, simplemente fue a ver a un abogado especializado en divorcio. Pero también pienso que ella como que temía la reacción que podía tener Richard con esta noticia. Vamos al día de la desaparición. El 18 de noviembre de 1986, unos amigos de él la llevaron hasta su casa matrimonial en Newtown, después de que ella hizo un vuelo muy largo desde Frankfurt, Alemania Occidental. Y esa fue la última vez que vieron a Ellen. Esa noche hubo una tormenta de nieve y Richard dijo que iba a llevar al otro día a sus hijos y a Ellen a casa de su hermana en Westport. Pero cuando llegó, Ellen no estaba con ellos. Durante las siguientes semanas, él se creó una serie de historias para justificar el por qué sus amigos no se podían comunicar con él. Entre ellas estaba que fue a Dinamarca a visitar a su madre, que estaba en Islas Canarias con un amigo o simplemente que no sabía dónde estaba. Pero los amigos de él sabían el temperamento volátil que tenía Richard. Además, ella les dejó dicho que si algún día a ella le pasaba algo, estuvieran seguros que no iba a ser un accidente. Y con esto, todo está dicho. Cabe recalcar que como Richard prestó servicios en la policía, la denuncia al principio no la tomaron muy en serio, porque ellos afirmaban de que él se había ido por voluntad propia. Esta denuncia fue hecha el 19 de noviembre de 1986, pero fue algo informal. Mayo estaba convencido de que Richard tenía algo que ver con la ausencia de su esposa, pero no podía convencer a la policía local de que lo investigaran por asesinato, por lo que llevó sus pruebas de la infidelidad al fiscal del condado, quien emitió el caso a la Policía Estatal de Connecticut. Pero ya, el 1 de diciembre de 1986, Mayo hace la denuncia oficial en la policía, cuando ya era evidente de que él no se había ido por voluntad propia. El 26 de diciembre, Richard viaja con sus hijos a Florida, aparentemente para darles unas vacaciones por Navidad. Pero la policía sospechaba de que él estaba buscando una forma de crear una coartada. Entonces, antes de que él regresara, registraron la casa y encontraron evidencias cruciales que Richard no podía ocultar. Habían trozos de moqueta, que es la alfombra que va pegada al piso, sacados del suelo del dormitorio principal. La niñera también dijo de que ella vio una mancha oscura en la alfombra del tamaño de una toronja, pero que después la mancha desapareció. También una mancha de sangre al lateral del colchón donde ellos dormían. En los registros de tarjetas de crédito de Richard habían unas compras un poco inusuales que fueron en los días en que supuestamente él desapareció. Entre ellos estaba un congelador que no se encontró en la casa, sábanas nuevas, un edredón y lo más sospechoso, el alquiler de una trituradora de madera. Entre los documentos que Richard le dio al investigador estaba el recibo de una motosierra que compró. Y otra prueba clave la tenía Joseph Ina, un hombre local que conducía un quitanieves en el pueblo cuando llegaba la temporada de invierno. Este señor, el 18 de noviembre, en la noche, después de que los amigos de él la dejaran en su casa y la vieran por última vez, estaba limpiando las carreteras debido a la tormenta de nieve que hubo ese día. Y fue cuando vio un camión de alquiler con una trituradora de madera cerca del lago Soar. Esto él lo informó después del registro que se hizo en la casa de los Kraft. Condujo a los investigadores a la orilla del lago donde él vio este camión de alquiler y mira lo que encontraron. La motosierra de la que le hablé anteriormente, cubierta de pelos y de sangre que coincidían con el ADN de Ellen. La motosierra tenía el número de serie borrado, pero lo restauraron en laboratorio. Este número se rastreó hasta el minorista y confirmaron de que Richard había comprado esa motosierra. Además, encontraron trozos de metal, alrededor de 3 onzas de tejido humano que incluían la corona de un diente, una uña cubierta con esmalte rosa, fragmentos de huesos, 2.660 cabellos rubios decolorados y, para rematar, sangre tipo O que coincidía con la de L. La policía concluyó de que los restos los echaron en la trituradora de madera. También fueron construyendo el hecho. Ellos afirmaban de que
Aparentemente, Richard le dio 2 golpes en la cabeza con un objeto contundente a Ellen y esto hizo que se manchara la alfombra de sangre, que luego la mantuvo congelada en la nevera que había comprado, la tuvo varias horas ahí, hasta seccionarla, despedazarla con la motosierra y echarla en la trituradora de madera para finalmente dejarla en el lago. Vale recalcar que todas estas pistas llevaron a los investigadores a esta conclusión sin tener un cuerpo como prueba, por lo que para acusar a Richard de homicidio tenían que tener datos muy firmes que respaldaran estos hallazgos. Un dentista forense comparó la corona que habían encontrado en el lago y los registros dentales de Ellen, obviamente coincidían. Basado en estas pruebas, la oficina del forense del estado de Connecticut emitió un certificado de defunción el 13 de enero de 1987. Richard fue arrestado automáticamente bajo sospecha de homicidio. En preparación para el juicio, el forense estatal Wayne Carver introdujo el cadáver de un cerdo en una trituradora de madera. Las marcas en las astillas de los huesos del cerdo después de este proceso eran similares a los fragmentos óseos de Helen, reforzando la teoría de que Richard usó la trituradora de madera para deshacerse del cuerpo de su esposa. El juicio por asesinato comenzó en mayo de 1988 en New London. 11 de los 12 jurados estaban en contra de él, pero esta persona, antes de retirarse, dijo las siguientes palabras: una mujer enferma de tratar de cambiar a un hombre podría simplemente haberse ido. Yo creo que Ellie Craft todavía está viva. No sé en qué se basó para tener esa opinión, pero bueno. Por lo que esta persona se negó a continuar y el juez declaró nulo el juicio. Un segundo juicio llegó y asimismo llegó el veredicto de culpabilidad. Esto sucedió el 21 de noviembre de 1989, donde declaran culpable a Richard Craft y fue condenado a 50 años de prisión. De hecho, fue el primer caso de asesinato en Connecticut sin un cuerpo. Pero evidentemente todos los hallazgos conducían a Richard como culpable y Ellen como víctima. Pero esto no se queda ahí, porque no cumplió los 50 años. Richard Craft, con 81 años de edad, en enero de 2020, 30 años después, fue liberado. Y lo liberaron bajo libertad condicional debido a su edad y a su buena conducta. Y así termina este oscuro capítulo de la desaparición de Ellie Craft, que nos recuerda que las apariencias engañan y que incluso los detalles más pequeños pueden ser claves para encontrar la verdad. Y además, cómo la justicia puede avanzar incluso cuando parece no haber respuestas claras. Si este caso te impactó tanto como a mí, pues dale like, suscríbete, deja tu comentario, activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video y recuerda que esto es Así Pasó, donde la realidad supera la ficción. Bye.